Celebramos el primer año de ciencia del Telescopio Espacial Webb, pruebas con las posibilidades remotas de un robot humanoide de la NASA y una flota de nuevo transporte no contaminante para los astronautas de Artemis. Estas son algunas de las historias para contarles sobre lo que sucedió recientemente en la NASA. El 12 de julio celebramos el primer año de operaciones científicas de nuestro telescopio espacial James Webb con el lanzamiento de esta nueva imagen de Webb del complejo de nubes Rho-Ophiuchi, la región de formación de estrellas más cercana a la Tierra a unos 390 años luz de distancia. Desde el lanzamiento de las primeras imágenes a todo color de Webb en julio del 2022, el telescopio ha descubierto algunas de las primeras galaxias jamás observadas, ha ofrecido las vistas más detalladas de la atmósfera de planetas fuera de nuestro sistema solar y ha captado nuevas imágenes de los planetas dentro de nuestro sistema solar. Aprende más en la página web en inglés nasa.gov/web. La NASA y Woodside Energy de Australia Occidental tienen planes de utilizar un robot Valkyrie de la NASA para realizar pruebas de operaciones robóticas remotas en instalaciones de esta empresa. La colaboración podría conducir a una mayor seguridad y eficiencia operativa en las instalaciones remotas y en mar abierto de la empresa australiana. Este emprendimiento también podría ayudar a la NASA a desarrollar un robot móvil operado a distancia, capaz de trabajar en condiciones no adecuadas para los seres humanos, como las que los astronautas podrían encontrar en futuras misiones Artemis a la Luna. El 11 de julio, 3 vehículos de transporte de tripulación especialmente diseñados, totalmente eléctricos y respetuosos con el medio ambiente fueron entregados en nuestro Centro Espacial Kennedy por Canoo Technologies, Inc. Estos vehículos de cero emisiones se utilizarán para transportar a los astronautas desde las instalaciones de la tripulación en el Centro Kennedy hasta sus cohetes y naves espaciales en la plataforma de lanzamiento 39B, antes de las misiones Artemis a la Luna. El avión DC-8 del Centro Armstrong de la NASA está realizando una serie de vuelos a baja altitud sobre algunos de los lugares más densamente poblados de América del Norte como parte de un esfuerzo de colaboración con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. El proyecto se llama Emisiones y Reacciones Atmosféricas Observadas desde Megaciudades a Áreas Marinas o AEROMA. Este proyecto analiza cómo las emisiones urbanas y las reacciones químicas atmosféricas que se derivan del uso de artículos de uso diario como productos de cuidado personal y de limpieza afectan la calidad del aire y el clima. Y esto fue lo que sucedió recientemente en la NASA. Para más noticias en español, síguenos en la web en ciencia.nasa.gov.